¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues bien, aquí estamos nuevamente, gracias a ustedes y a que nos siguen a través de esta plataforma y pues buscando la manera de dar información que sirva, pero que también nos ayude a ir mejorando un poco nuestro proceso de emprendimiento y definir cómo vamos caminando. Hoy vamos a platicar de algo que se llama la entrevista de ventas. Y tú me preguntarás, ¿por qué una entrevista de ventas? Normalmente, ¿qué es lo que haces cuando haces una entrevista? Preguntas, tomas información y de ahí sacas algo de datos. Básicamente, la entrevista de ventas es ayudarnos para tener alguna buena relación, entender por dónde podemos tener relaciones buenas con nuestros clientes, recopilar información valiosa, personalizar nuestras propuestas o nuestras soluciones, obtener alguna retroalimentación y tener exactamente un buen cierre de ventas. Entonces, la entrevista de ventas que vamos a platicar el día de hoy es, como vemos aquí, la famosa cita que tenemos con los clientes. Pero es muy importante porque gran parte del por qué a veces no cerramos las ventas o por qué no cerramos el negocio o ya en parte personal, ¿no? Sobre todo los chavos, cuando nos piden permiso a los papás o pedíamos permiso a nuestros papás, pues no dábamos la información adecuada y entonces siempre obteníamos el no vas. Si das la información adecuada, las objeciones tienen que ser menores, pero ¿cómo vas a saber qué información dar? A través de preguntar o de la entrevista de ventas. Primeramente, ¿qué es la entrevista de ventas? Es una parte bien importante del proceso de ventas en cualquier negocio. O sea, es donde tú vas a recabar información, donde tú vas a obtener qué es lo que necesita tu cliente y compararlos con tus soluciones y poder apoyarlo. O también decirle, esto no te sirve. Otra es que debe ser una conversación donde el representante comercial, en caso de emprendimiento, pues somos nosotros, ¿verdad? Cuando estás de emprendedor, eres todólogo y el cliente potencial. ¿Por qué decimos que es una conversación? Porque tiene que ser lo más amigable posible para que no eh, hagamos que algunos clientes luego a veces se sienten como ofendidos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres preguntarle a alguien si hay presupuesto, si tiene dinero el proyecto o si alguien va a decidir la compra, si no haces adecuadamente la pregunta o en la conversación lo obtienes, a veces se pueden ofender y te bloquean. Entonces, por eso es bien importante que más o menos lo manejes así. Otra es que debe ser un encuentro planificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes que planear, por lo menos saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer, de tal manera que no sea algo así de espontáneo, porque pues hay quien le sale lo espontáneo, ¿no? Hay quien puede improvisar, pero no todos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Qué buscas obtener? Eso es, por eso hay que hacer el plan. Y sobre todo, el tiempo. Acuérdate que el recurso principal y el valor que te está dando tu cliente potencial es su tiempo. Hay que respetarlo. Entonces, en ese tiempo tienes que planear todo lo que tú quieres obtener de esa entrevista. Sin duda, tiene que tener un objetivo y ese objetivo debe ser solucionar el problema que te está planteando el cliente para que pueda realizarte la compra. Si no, pues no tiene caso, aunque a veces en la prospección, pues por ahí empezamos, ¿no? Preguntando cuál es el problema, qué es lo que necesita, dónde podemos entrar. Por eso es importante esto. Otra más, hay que entender, es un proceso que el área comercial directamente lo tiene que hacer. Esto es bien importante, porque luego los de finanzas, los de marketing,
o embarques o cualquier otro departamento, se meten en las entrevistas de ventas o en las negociaciones y te echan a perder el negocio. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra visión, ¿no? Por ejemplo, el cliente es muy sensible al tiempo de entrega y por alguna razón contesta el de almacén y le dice, oiga, ¿cuáles son los tiempos de entrega? No, ¿sabe qué? Ahorita andamos bien tapados. Y entonces ya con eso, tú vas y te dicen, pues, ¿qué crees, maestro? Nomás no me lo dijo tu área de almacén. Yo durante lo largo de mi vida profesional tuve muchos ejemplos de esos, sobre todo cuando iba el área de técnica, en algunas ocasiones les preguntan a los técnicos, porque en nuestro caso eran mantenimientos, y a veces se les salen las cosas no con la intención de dañar, pero pues ellos tienen otra visión, entonces por eso es bien importante marcar que esto lo tiene que hacer el área comercial. ¿Por qué el área comercial? Bueno, porque él es el que tiene el trato directo con el cliente y él conoce al cliente. Las demás áreas lo conocen, pero no conocen al 100%, entonces es muy importante. Y finalmente, hablábamos de que debe ser planeado antes de llegar con el cliente, ¿ok? ¿Cómo debes planear o cómo debes definir cómo va a ser esa entrevista? Aquí te doy algunas sugerencias, insisto. Tú planeas esto en la página de internet, perdón, en las páginas de internet y te van a aparecer un montón de información. Pero bueno, de acuerdo a la experiencia, puedo decir que primero tienes que preparar la entrevista. ¿Qué es preparar la entrevista? Es documentarte. ¿Quién es el cliente? ¿Qué hace el cliente? ¿Qué tipo de mercado atiende? ¿Cuáles son sus procesos de producción, si es que tiene producción? ¿O cómo es lo que hace él y cómo lo compran? Etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de esto, tú puedes definir, primero, si el cliente cae en tu perfil de cliente, que ya lo vimos, para que no, pues no tires municiones a donde no vas a pegarle. O para ver qué es lo que él pondera en la compra o lo que él necesita, ¿no? ¿Por qué le compra más a fulano que a mengano? ¿Y quién es? Es muy importante quién es tu cliente porque eso también te define si al cliente le importa que tengas calidad, si le importa que tengas certificados, le da lo mismo que estés en una ciudad que en otra, o debes tener un soporte, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante prepararnos, ¿ok? Bien, ver que ha tenido malas experiencias con nosotros. Esta es una experiencia personal. Yo trabajé en una empresa transnacional que por ahí de los años 90 se fusiona, eran dos, a nivel mundial eran dos grandes grupos, pero resulta que uno era A y el otro era B, y el cliente pues tuvo muy malas experiencias en México con el cliente A, o perdón dicho, con el proveedor A. Yo entro a trabajar cuando se fusiona A y B, entonces lo vamos a ver, nadie nos dijo que tuvo malas experiencias con A, y lo primero que recibimos es una mentada de madre porque piensa que somos iguales que A. Entonces, pues no iba, ahora sí que como dicen, pues yo no iba preparado para recibir una mentada de madre porque no tenía información interna de qué había pasado antes. Y eso sucedió 5 años antes de que yo entrara, pero el cliente se queda con esa mala experiencia. Entonces, mientras me mentó la madre y mientras trataba yo de cómo reaccionar, es como cuando te están madreando en el box y te estás cubriendo nada más y recibiendo golpes hasta que reaccionas y tiras el tuyo, ¿no? Por eso es bien importante definir si ha habido experiencias previas. Y esto también tiene que ver cuando tú eres emprendedor, porque cuando eres emprendedor también ha habido experiencias previas con otros emprendedores que pueden ser malos. Y a ti te juzgan por eso. Por eso es bien importante conocer si ha habido malas experiencias. ¿Ok? Otra, también entender que no es lo mismo venderle o hacer la entrevista, ahora que les gusta poner etiquetas a las generaciones, a la generación X, a la generación Z, a la generación de cristal, a los millennials o a los baby boomers. Hay diferencias. Eh, los chicos millennials de adelante, la mayoría de ellos casi no les gusta la entrevista face to face. Ellos prefieren mucho o la entrevista vía
red o que les mandes algún video, cosas de ese tipo. Pero también lo tienes que preparar. A diferencia de, bueno, los que ya somos viejitos, que pues todavía nos gusta el face to face, todavía nos gusta ver, tocar, entonces es bien importante. También es importante ver esto porque pues no es lo mismo atacar de una manera u otra, ¿no? Digo, a lo mejor a un chavo millennial no le puedes llegar diciendo que tu empresa es la mejor, bla, 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 porque él ya se metió a tu página de internet y ya vio qué eres, ya vio en Facebook qué positivo tienes o negativo, o si no tienes página de internet, para ellos no existes. Entonces, estás para afuera, a diferencia de la gente del baby boomer, que pues a ellos no les importa si tienes o no tienes página de internet, ellos lo que quieren es conocer a través de documentos, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante definir a quién vas a entrevistar. Y dentro de una empresa grande, como puede ser una Coca-Cola, pues vas a tener a los tres, a todos los que quieras, ¿no? En el área que procede. El otro es que encontrar algunos vínculos en preparación con clientes similares. Es decir, si tu solución ha resuelto algún problema con algún competidor de ellos o con alguna empresa que se maneja en el mismo giro o en el mismo tipo de negocio, sino de negocio de soluciones parecidas, por ejemplo, si has vendido alguna solución a la industria automotriz y vas a ver, no sé, a la industria alimenticia, sabemos que es distinto, pero llevar la referencia, no sé, de que le has vendido a Ford, a Chrysler, pues la gente dice, ah, ok, por lo menos tiene ciertos parámetros de calidad, bla, bla, bla. Eso es importante, llevarlo preparado, ¿no? Siguiente es, ¿qué herramientas de soporte vas a llevar antes de la entrevista? ¿Vas a llevar la laptop? ¿Vas a llevar una presentación? ¿Vas a llevar flyers? ¿Vas a llevar referencias? ¿Qué herramientas para soportar tu solución vas a llevar a esa entrevista? Es importante, insisto, y tiene que ver desde ahí si va a ser millennial o si va a ser boomer. A lo mejor el millennial no tienes que llevar nada y a lo mejor nada más le pasas ligas, etcétera, y el boomer a lo mejor sí, ¿no? Entonces es importante. Siguiente. Ahora, ya que preparaste la entrevista, ya que obtuviste los datos a trabajar, vas a definir el objetivo de tu reunión. O sea, ¿para qué vas a hacer la entrevista? ¿Cuál es el objetivo que buscas al hacer esa entrevista? ¿Que te dé otra cita? ¿Que te permita ver al responsable del proyecto? ¿Que te dé cuánto es el presupuesto que tiene para el negocio? ¿Cerrar el negocio? En fin, ¿cuál es el objetivo? Y para eso debes de plantearte algunas preguntas que son muy buenas. Estas dos son mías, ¿eh? Yo se las aprendí en algún curso que alguna vez tuve con uno de los coaches que nos daba. En ese entonces, eh, le voy a dar el crédito, fue Alfredo Culebro. Definió estas 5 puntos porque son importantes para ello. Y te define lo que vas a hacer en tu reunión. Primero es, ¿qué quieres conseguir en esa entrevista? O sea, el objetivo. ¿Qué quieres? ¿Una nueva reunión? ¿Cerrar el negocio? No sé, el objetivo que busques al hacer esa entrevista de ventas. El segundo punto es imaginarte o pensar o adelantarte hipotéticamente qué es lo que quiere tu cliente potencial. Por ejemplo, yo me dedico, como les digo, en la parte eléctrica a vender equipos de ahorro de energía. Entonces, si me habla un cliente, me queda claro que busca ahorrar energía. Busca una solución de ese tipo. Pero, ¿qué quiere? ¿Qué piensa, no? O sea, por ejemplo, tiene una bomba, un motor de una bomba. Yo supongo que lo que quiere es optimizar la bomba a través de un control automatizado que le permita disminuir el consumo eléctrico y a través de eso, bueno, el equipo que posiblemente le sirva. Entonces, bajo esa idea hipotética, yo me imagino qué quiere mi cliente. Claro, es simplemente hipotético, que quede claro. Puede variar ya a la hora que estamos, pero por lo menos tenemos una idea de lo que quiere, ¿no? ¿En función de qué? De la preparación de la entrevista. Si es una planta que se dedica a vender alimentos, pues lo que quiere es algo parecido a eso, pero donde, por ejemplo,
pues los equipos van a ser grado alimenticio. Si es una carpintería, a lo mejor lo que necesita es un extractor de polvo, qué sé yo. Pero va en función, fíjense cómo, de la preparación de la entrevista a lo que buscaría tu cliente. La siguiente pregunta sería, ¿qué problemas pueden surgir en la entrevista? A mí en lo personal, esto era algo increíble cuando trabajé en una empresa transnacional que me tocaba atender el área de petróleo y gas, y uno de mis principales clientes era Pemex. Era muy común que nosotros traíamos al técnico de Europa para que, pues no sé, iba a entrevistarse con el director o con el responsable del área de la planta de Pemex, con cita agendada y verificada. Pues llegábamos y salían con que, pues no está, porque lo llamó el director general del área y nos dejaba tirada la entrevista. Entonces, imagínense qué broncas. Entonces, pues ese es un problema que se puede surgir en la entrevista, ¿no? Una urgencia, si vas a ver a alguien de mantenimiento y te da la cita, ¿qué pasa si hay una urgencia? Y luego, por ejemplo, regresaban las personas que íbamos a ver y nos decía, bueno, mira, nada más tienes 10 minutos porque tengo otra cita a la que sigue. Pues sabes qué, mejor la agendamos después, porque en 10 minutos no me vas a poner atención, en 10 minutos no me vas a hacer lo que necesito para poderte dar la solución. Mejor agendamos otra vez y volvemos a agendar. O tú estás en la entrevista y le están llame, llame, llame. Entonces, ¿qué cosas pueden surgir en esa entrevista para que vayas preparado cómo resolverlas, ¿no? Que es la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a solucionar esos problemas que se pueden presentar en la reunión? Y ahí tú ya buscas, ¿no? Pues esto, lo otro y aquello y más allá. Ya que lo encontraste, pues viene la última pregunta que sería, ¿cómo voy a terminar la entrevista? Y ahí es bien importante porque tiene que ver con tu objetivo. Si mi objetivo es encontrar una siguiente entrevista, debo de terminar obteniendo una fecha y un compromiso de una entrevista con horario definido. Si mi objetivo es cerrar el negocio, debo irme con el objetivo de que terminaré la entrevista con mi orden de compra. En fin, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Y esto es importante porque entonces vas definiendo estrategias para ello. De otra manera, ¿cuántas veces hemos ido a una entrevista de ventas y no tenemos idea de lo que va a seguir adelante? O no preguntamos, ¿no? Ese yo. Es importante. Ahora, ya que tienes esto de tu reunión, el siguiente paso es define qué estrategia vas a seguir en el lugar de la entrevista. ¿Por qué es importante el lugar de la entrevista? Porque antes se podía hacer la entrevista o en la planta del cliente o en tu oficina. Hoy en día, los jóvenes o la hacen en un café o la hacen vía web o la hacen en su negocio o la hacen en tu negocio, ¿no? Entonces, por eso, ¿dónde va a ser tu oficina? Oficina, un lugar público. ¿Por qué es importante definir el lugar? Porque no es lo mismo, esto es como voy a hacer un símil como en el fútbol. Cuando tú vas a la oficina de tu cliente, es como que tú vas de visita y entonces tienes todo el ambiente en contra, entre comillas, ¿no? Está en su casa, está en su lugar, está en su zona. Y cuando el cliente va a tu oficina o a tu negocio, el que tiene las ventajas eres tú, porque estás en tu lugar, tienes cómo obtener cosas, llevarlo a la planta, que conozca tu negocio, le puedes dar referencias. Eso es importante. Ahora, si es un lugar público, como cuál, pues un café o un restaurante, también tienes que tener cuidado cómo vas a hablar y cómo vas a trabajar. ¿Por qué? Porque en un lugar público, pues hay ruido, puede ser que el internet no funcione, qué sé yo. Eso es bien importante definirlo para, ya que lo tengas, ahora sí, ¿qué puede pasar, no? El otro es, prepara tu presentación. ¿Qué es lo que vas a hacer en la presentación? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Como hablábamos en el puntos anteriores, ya definí mi herramienta, ¿cómo la vas a usar? ¿Para qué la vas a usar? ¿Cuándo la vas a usar? Por ejemplo, bien importante ser puntual en tu cita. Importantísimo porque desde ahí empieza la imagen, desde ahí empieza todo, ¿no? Entiendo que a veces no es factible porque pues te agarra una marcha de, o como las que hay hoy en día, que todo el mundo sale, o una balacera, o qué sé yo. Bueno, son cosas que tú no puedes, una balacera no la puedes prever.
A lo mejor una marcha sí, porque hay algunas que se avisan, otras no. Entonces, pues tú le puedes decir a tal hora nos vemos. De ahí la importancia de tomar tiempos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Otro punto, y también ser puntual en tus citas desde que te dieron el tiempo hasta que terminas, ¿eh? Si te dieron media hora, tienes que trabajar en media hora. Si te dieron 10 minutos, en 10 minutos, claro, y cada uno va obteniendo objetivos. Debes cuidar muy bien tu imagen, tu lenguaje hablado y corporal. Esto es bien importante. Tu imagen, porque pues yo entiendo que hoy en día los jóvenes tienen otra forma de ver las cosas, pero por ejemplo, creo que hay algunos códigos que no han cambiado en cuanto a la limpieza y a la pulcritud de la persona. O sea, tú puedes ir hoy en día con unos jeans medio rotos, ¿verdad? Y tu playerita y un saquito ahí, pero también con tenis, pero pues como que los tenis tienen que ir limpios, ¿no? Como que todo debe estar limpio, ¿no? La playera debe ir limpia de cochambre y cosas de ese tipo. O más o menos sport, pero también debes llevar zapato limpio, ¿no? Porque, ¿qué pasa si llegas con alguno de tus elementos de vestimenta que parezcan sucios? ¿No? Pues como que la imagen de entrada, o con la barba no bien arreglada, qué sé yo. ¿No? Entonces la imagen es importante. El lenguaje hablado es interesante porque luego a veces, perdón, luego a veces tratamos de utilizar palabras que solamente nosotros las entendemos, perdón, pero se secó la garganta, solamente nosotros las entendemos, pero el cliente no. Sobre todo cuando utilizamos tecnicismos, ¿no? No es que el espiroqueto de la chafaldrana de la tuerca derecha hay que apretarla 5 grados. Y el cliente, no, hay que explicarlo en las palabras del cliente. Y obviamente también cómo nos dirigimos, ¿no? Yo entiendo que hoy en día hay muchas cosas que han cambiado, pero te puedes hablar de tú a alguien con respeto o de tú sin respeto. Entonces, como que siempre hay que cuidar ese lenguaje. Y el lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal es importante, ¿no? Porque también eso comunica. Entonces, eh, entiendo que hoy hay muchas cosas que han estado cambiando, lo cual me parece interesante, pero hay ciertas cosas que todavía no han permeado y entonces, pues no es lo mismo llegar con un lenguaje corporal muy abierto, como si fueras a ver un joven, con una persona ya adulta, o si llegas muy formal con una persona joven, ¿no? Entonces tienes que ser compatible con eso. Otro de ellos es, ¿tienes? Dar referencias de éxito de tu solución, ¿no? Oh, sí, mire, a tal empresa le vendimos este producto y la solución le ha ayudado a ahorrar, pácatelas, tanto. Le ha ayudado a disminuir las pérdidas en esto, pácatelas, ¿no? O sea, dar esas referencias que son fuertes, importantes. No decir, pues le vendimos $1 millón a Panchito López, pues sí, y Panchito López, ¿qué ha hecho con ese $1 millón? Ok, el proyecto costó $1 millón, pero gracias a él, pues hoy en día la empresa tiene una utilidad de $5 millones. Ahí está una diferencia. O sea, esas cosas tienes que... No, pues, es que nos compró porque tenemos calidad. Todo el mundo da por hecho que tenemos calidad. Otro es, insisto, respetar el tiempo que te dan. Si son 5 minutos, 5 minutos. Si son 10 minutos, 10 minutos. Si es una hora, es una hora. ¿Ok? Ni más ni menos, porque desde ahí empieza tu imagen y parte de la evaluación de cómo manejas el tiempo. Entonces es importante respetar los tiempos porque eso ayuda a dar una buena imagen y también indica que planeaste bien tu entrevista. La otra es, debes presentar tus beneficios, no tus características. Eso es experiencia personal. Es muy común que los que vendemos productos técnicos, cuando vemos a un colega, un ingeniero, pues nosotros no le hablamos mucho de los beneficios porque pues como quedamos por hecho que lo que estamos vendiendo le va a dar la solución. Y nos vamos a las características. Mira que este motor tiene tantos caballos de potencia, consume tanta energía eléctrica, te va a ahorrar tanto, bla, 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 bla. Pero cuando me mandan con un financiero,
pues no le puedo hablar de que el motor eléctrico genera, es de imanes permanentes, que no tiene escobillas, ¿no? Le tengo que decir, este motor te va a ahorrar tanto consumo de energía que lo vas a ver reflejado en tu recibo de luz en los próximos 3 meses, y con ese dinero que te estarías ahorrando, estás pagando la inversión de lo que me vas a comprar. Ese es el beneficio. Y bueno, estoy hablando de la experiencia que yo tengo, pero ustedes tienen otras por ahí, ¿no? Alguien te puede decir, ah, mira, si utilizas esto, vas a tener esto, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, los contadores, por ejemplo, te pueden decir, mira, yo no soy contador, pero mira, te pueden decir, mira, yo llevo la contabilidad de esta manera, de tal forma que yo te ayudo a que tus impuestos se paguen en tiempo y forma, pero pagando lo justo y a la vez teniendo cierta utilidad. Ah, ok. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso tiene que ver para presentar tus beneficios. Otro es bien importante, no sé el nombre y el puesto de las personas que van a asistir a tu cita con el cliente potencial. ¿Por qué es importante? Porque yo no lo digo, lo dicen los psicólogos de programación neurolingüística, que cuando a alguien le hablas por su nombre, tiene una apertura y un impacto de apertura mental de tal manera que está dispuesto a aceptar lo que tú comentas de entrada. Es el caso de Starbucks. Starbucks, ¿por qué le ponen el nombre y te hablan por tu nombre? Entonces, señor Lara, ya está su café, y ahí voy, y me siento contento. Es lo mismo si tú vas a una reunión, pues no le vas a decir, sí, ingeniero, no, sí, doctor, no, sí, ingeniero Pérez, o sí, señor López, etcétera, ¿sí? Eso hace que el cliente se sienta de alguna manera un poco más familiarizado, porque pues, el nombre a todos nos gusta, es una parte ¿qué es lo más personalizado que tienes? Tu nombre, porque pues aparte psicológicamente, ¿quién te lo puso? Mamá y papá, ¿no? Entonces te lo pusieron dos seres que te quieren. Por eso es la importancia de usar el nombre, ¿no? Ahora, define la logística de tu cita, de tu entrevista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tu entrevista va a ser en el lugar donde vives o va a ser fuera de tu plaza? ¿Por qué es importante? Porque, vamos a ver, no es lo mismo tener una cita en la Ciudad de México, donde un tiempo de traslado, de donde estás tú, a ver a tu cliente potencial, normalmente en promedio es 1 hora de camino. Entonces, ya 1 hora de camino, si por ahí se atraviesa un embotellamiento, qué sé yo, entonces casi, casi dices, bueno, pues es 1 hora, tengo que salir 1 hora y media para llegar a tiempo. Si es fuera de plaza, no sé, vas a ir de la ciudad de León a Celaya, pues sabes que más o menos son como 1 hora y cacho, ¿no? Pero usas carretera, entonces no sabes si también puede haber un problema, un accidente, entonces también tienes que considerar. Ahora, si vas a ir de la ciudad de León a Tampico, pues no te vas a ir en la madrugada, a lo mejor te tienes que ir un día antes para poder dormir allá y estar a tiempo en la reunión. O sea, esa es la logística que tienes que tener, cómo te vas a mover y desplazar para cumplir con tu cita. Y finalmente, ¿cómo vas a cerrar esa entrevista de ventas? Cumpliendo el objetivo por el cual estás pidiendo. ¿Ok? Eso es importante porque, insisto, a veces al inicio cuando empezamos, o al menos yo cuando empecé a trabajar en el área de ventas, pues, insisto, no había tantas cosas, estoy hablando hace más de 35 años. No había mucha información como la que hoy hay en la línea, en la red y un montón de gurús. Y pues íbamos y ¿a qué vamos? Pues que vamos a ver a don Pancho porque don Pancho nos va a decir si quiere esto, ¿no? Y entonces pues salíamos, sí, vengan mañana. Y íbamos, y a veces no íbamos mañana, íbamos hasta el otro día y pues a lo mejor nos atendía, pero no llevábamos objetivos porque no sabíamos que teníamos que hacer eso. Y no lo digo en mal plan, así era antes. Hoy en día tienes que saber a qué vas, cómo vas y con quién vas. ¿Por qué? Porque al final del tiempo, perdón, al final del día, hoy lo más importante es el tiempo, tanto de tu cliente como el tuyo, porque no deja de ser un recurso no infinito, es finito. Entonces, el tiempo que utilizas para ver a un cliente y no tiene resultados es tiempo perdido. Y fue costo al final del día. ¿Ok? Entonces, ahora, preparar la entrevista de ventas tiene algunas ventajas, si no las digo yo, las dicen algunas gentes que han dedicado este tiempo. Por ejemplo, eh, lo que es el grupo o la empresa Salesforce, que se dedica a dar
capacitaciones de ventas, dice que al tener una entrevista de ventas bien preparada, bien ordenada y bien diseñada, el aumento que puedes tener en tu cierre de ventas es del 33%. Ahí ponemos la referencia de dónde sacaron el dato. ¿Ok? Otra nos dice que, ahí se pasó, reduce el número de objeciones, y eso es bien cierto. Las objeciones normalmente se presentan porque en el proceso de venta y en el proceso de entrevista y de todo el seguimiento, algo no dijimos bien o algo no dejamos muy claro. Entonces el cliente cuando nos hace la objeción no es porque nos esté mandando a volar, no, es porque nos quiere comprar, pero tiene dudas porque no lo dejamos muy claro, ¿ok? Entonces, si yo me pregunto una objeción y no la respondo correctamente, pues ya perdí el negocio. Otra, si no hay objeciones, quiere decir dos cosas. O no me entendió el cliente, o soy un fregón para vender, lo cual no es muy común. Entonces, a veces, como dijera uno de los gurús de marketing, tienes que hablar de lo que es tu objeción madre. La objeción madre es esa objeción que nadie puede quitar, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que la objeción madre era el precio. Entonces, pues decíamos, pues tenemos que decir que sí somos los más caros, ¿no? Cuando nos decían, no, es que ustedes son muy caros, sí, efectivamente somos los más caros, pero y dábamos porque tenemos investigación, calidad, dábamos todo lo que soportaba el por qué la gente decía que éramos caros, pero al final somos caros entre comillas, pero tienes esto, ¿no? Garantías, bla, 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 soporte. Entonces, cuando tú conoces la objeción madre de tu solución o tu producto, pues es más fácil poderlo rebatir, ¿no? Entonces, otro de los puntos, por ejemplo, KPMG revela que el 84% de sus clientes que han tenido una buena entrevista de ventas tienen una buena experiencia de compra. Por supuesto, si tú tienes una buena entrevista de ventas, vas a obtener la información que necesitas de tu cliente, de tal manera que si la bajas a la hora de desarrollar el producto y todo lo que tienes que entregar, pues el cliente queda maravillado, ¿no? Ahora, la entrevista de ventas también puede ser un estudio de marketing, ¿eh? Caso de productos de consumo popular. O la entrevista de salida de parques de diversión. Ahí te ponen una serie de preguntas y tú contestas, ¿no? Entonces, esa también es una entrevista de ventas porque va sacando un estándar, ¿ok? Otra más es que la revista Harvard Business Review, también en un estudio referente a la entrevista de ventas, se encontró que la satisfacción de los clientes se pueden ver aumentados entre el 20 y el 95% en las ventas después de realizar una buena entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Como la entrevista de ventas es previa a la obtención de la orden, tú tienes toda la información que el cliente necesita, a quién hay que contactar, quién paga, bla, 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 y entonces todo lo haces conforme al proceso que el cliente quiere y entonces su experiencia es muy adecuada. Por lo tanto, el tener una buena planeación de la entrevista de ventas es vital. Nos va a ayudar a tener un mejor hit rate, pero también nos va a ayudar a tener algo que hoy todo el cliente busca, que es experiencia de compra. Y entonces, pues tú sabes que cuando hay una buena experiencia de compra, el cliente lo primero que hace es te recomienda. Entonces, visto lo que es la importancia de tener una buena planeación o una buena entrevista de ventas, entonces, pues ahorita ya es cosa de trabajarla, la puedes ir puliendo, la puedes ir haciendo y sobre todo que veas y la experimentes de tal manera que te des cuenta qué tanto te sirve y qué tanto puedes ir mejorando de ella. En especial, recuerda que lo más importante de una entrevista de ventas es llevar el objetivo final que quieres encontrar. Así pues, que si nuevamente te comento que si esta información te sirvió a ti, pues compártela para que a otros colegas les sirva. Entonces, no me queda más que darte las gracias por haberme nuevamente visto y decirte que esto fue Operación Emprende. Nuevamente soy tu amigo y servidor Eduardo Lara. Espero que esta semana nuevamente sea una semana de mucha productividad, buena facturación
buena cobranza y sobre todo que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.